Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice así la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Importante, ¿a quién imitan los hijos? ¿Verdad? ¿A quién siguen? Si tenemos conocimiento de ellos. Pero como padre, ¿a quién sigues tú o a quién imitas? El apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo les está hablando a los santos de la iglesia que está en Corinto, luego de una serie de llamada de atención en la forma de comportarse que tenían ellos. Les dice, sed imitadores de mí, como yo de Jesucristo. Entonces, ¿a quién deben seguir los hijos? ¿A quién sigues tú? El apóstol Pablo nos está diciendo, imiten mi conducta, mi comportamiento, porque yo imito a Jesucristo. Entonces, ¿a quién debemos de seguir? A Jesucristo, ¿verdad? Pero es interesante con la palabra de Dios porque dice, bueno, pero por aquellos que a veces salen esas dudas y dicen, y las excusas más que nada, pero ya, y es que Jesús es el Hijo de Dios y el Dios mismo. Bueno, por eso el apóstol Pablo dice, en mi forma de comportarme, imiten a mí, porque yo imito a Jesús. Entonces estamos hablando para los que a veces, ¿verdad? Dicen esa excusa, que tal vez para Jesús era más fácil o más sencillo. No, recordemos que él vino siendo 100% hombre, ¿verdad? Vino como hombre. Y para reforzar, el apóstol Pablo dice, imítenme a mí, que ustedes me conocen, por aquellos que no, que digan también que no conocieron a Jesús. Pero nosotros también le conocemos y aquí tenemos su palabra. Vemos la forma de comportarse de él. Vemos cuál es la voluntad, qué es lo que quiere que nosotros hagamos, cómo debemos comportarnos. Entonces, ¿quién es o dónde están los primeros ejemplos a seguir o a imitar de los hijos? ¿Usted se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Quiénes son los primeros ejemplos a seguir o a imitar de los hijos? Bueno, los primeros ejemplos son los padres. O, en algunos casos, hay niños que no tienen sus padres, son criados por un familiar cercano o, en algunos casos, pues, digamos, por niños tal vez adoptados o algo así. Pero siempre van a tener un ejemplo. El ejemplo viene desde la casa. Entonces, los primeros son los padres. Segundo, luego familiares más cercanos y también amigos van a imitar. A medida van creciendo, van imitando. Los maestros, los maestros pues, imitan cierto comportamiento. Deportistas, cantantes, artistas, eso es normal. El ser humano siempre va a imitar y dentro de sus etapas, a corta edad, empieza imitando lo que ve en su hogar, donde se desenvuelve. El primer ejemplo lo encontrarán en casa. Algunos padres preguntan, ¿por qué se comportan así? ¿De esta o de aquella manera? Hay, como pastor, llegan personas y me dicen, bueno, ¿usted cree que podría predicar acerca de cómo ser mejores padres y cómo los hijos llegan y puedan ser mejores hijos?
conozco 3 generaciones, madre, hija y nieta, para referirme así para que podamos identificarlo. Entonces, cuando la madre dice, ¿cómo puede mi hija ser mejor hija? La abuela se sonríe y dice, y es que es igual a usted. La ha visto, cómo usted me trata y me contesta. Ella imita, ¿no es cierto? Los hijos van a imitar a los padres. Es el primer ejemplo. Recuerden el tema de esta noche, ¿qué imitan los hijos? Entonces vienen las personas y dicen, ¿por qué se portan así? ¿Por qué no leen la Biblia? Dicen algunos, bueno, vamos a la iglesia, pero mi hijo no lee la Biblia, mi hija no lee la Biblia. ¿Por qué no va a la iglesia o por qué no quiere ir a la iglesia? ¿Alguna vez se ha preguntado, ¿por qué no leo yo la Biblia? Los niños van a imitar las conductas que ven en sus hogares. Si un padre quiere que su hijo estudie, que agarre su cuaderno, pero él nunca está frente de él abriendo la Biblia, abriendo un cuaderno, no aprendió eso. Los hijos van a imitar. Los niños van a imitar. Tal vez dirá, bueno, ya no tengo hijos pequeños que me imiten. Bueno, pero vienen nietos. Ellos van a ver cuando lleguen a sus hogares. Enséñeles, que ellos no les enséñeles de manera práctica. Abra la Biblia y léala. Y hable, por lo menos, o léale a ellos. Ellos van a imitar eso. Entonces, ¿qué imitan? ¿Por qué no leen la Biblia? Porque no les hemos enseñado. Nos hemos sacado un rato para reunirnos como familia y decir, en este momento vamos a hacer un pequeño devocional. Entonces, ¿qué pasa? Hoy hay muchas distracciones, hay mucha tecnología. Teléfono, tele, radio, y hace que en los hogares cada quien se vaya hasta la hora de la comida, cada quien por su lado. No hay esa comunión, no hay esa enseñanza. Entonces, ¿por qué los hijos o los niños crecen y tienen ciertos hábitos que no le agradan a los padres? Bueno, muchas veces los padres se extrañan o los mayores del hogar se extrañan por el comportamiento de los hijos o de los niños. Uso el término hijos para los que son padres que tienen hogar y uso el término niño para quien vive en el mismo hogar pero no tienen esa familia tan cercana. Entonces no es que esté haciendo lo mismo. O sea, los términos los voy aplicando de una manera tal vez entendible para que no diga, bueno, yo no soy el padre, tiene que imitar al padre, pero si usted vive en un hogar y es un tío, es un familiar, es un amigo y está viviendo en ese hogar, de usted van a aprender, de usted lo van a imitar. Entonces tenemos que tener cuidado. En la palabra de Dios encontramos ejemplo de los hijos imitando a los padres. Ok, para que, digamos, por aquello, ¿verdad? Que a veces dice, bueno, bien, ¿de dónde saca eso? De los hijos. Muchas veces como pastor llegan padres y dicen, bueno, es que vea cómo se comportan esos niños. Y están en la iglesia y no se comportan bien. Y quieren ver niños cambiados. Sí, ¿acaso llegan 2 horas a la iglesia por semana? Imagínense, y llegan niños a veces malcriados, llegan niños interactivos, niños que cuesta mucho que se queden queditos y no les llama la atención y no quieren. Pero eso es parte de la lucha, es parte de la enseñanza, que primero Dios nos enseña a nosotros y después cómo debemos transmitir. Pero a los padres que quieren ese cambio mágico, porque los niños llegan a la iglesia, no podemos cambiar en 2 horas lo que conviven en su hogar, lo que le permiten hacer durante todos los días de la semana, todas las horas que pasan con ustedes. El primer ejemplo que nos vamos a encontrar o que ese niño va a imitar es los padres, a los que están en su hogar. Entonces, difícilmente, por el hecho de que venga a la iglesia 2 horas por semana, vamos a ver cambio en ellos. También hay gente que estamos en la iglesia, estamos congregados y dicen, bueno, pero es que es muy interactivo ese niño, ¿por qué no lo dejan quedito? No sé.
estamos en la iglesia, venimos a crecer todos espiritualmente. Debemos de hacer de apoyo para esos padres, que ellos aprendan en Cristo Jesús cómo deben comportarse. Entonces nosotros, como hijos de Dios, como maduros, en la fe, se supone, debemos de decir o buscar la manera y decirle a Dios que nos ayude para que estos niños puedan irse comportando de la manera que deben ser o de la manera que no ha sido enseñada. ¿Okay? Si a veces personas adultas, usted la ve por lo menos haciendo otra cosa que no es prestando atención, entonces imagínese un niño con lo fácil que es de distracción. Entonces, Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué es instruir? Enseñar, adoctrinar. Esta palabra, instruir, es enseñar, adoctrinar. Entonces, instruye al niño, enséñale. Viene de una palabra en hebreo que es shanab, que es entrenar. O sea, enseñarle al niño. Si usted quiere que se comporte de la manera que a usted le agrada, enseñe. Si usted quiere que lee la Biblia, póngase frente de él, que lea la Biblia y él va a ir imitando esa conducta. Si usted quiere que no ande muy inquieto, esté sentadito por cierto tiempo, entrénelo, enséñelo. Pero difícilmente le va a decir, siéntese, escuche, donde los padres o los adultos hablan y hablan y hablan y hablan. Entrenamiento, enseñanza. Es seguir, seguir, seguir. Instruye al niño en su camino. Entonces, ¿por qué muchos se separan y no vuelven a la iglesia? ¿Qué lo estuvimos instruyendo? ¿Qué le permitimos a los hijos hacer? Hasta dónde se les soltó la cuerda, hicieron otras cosas. Recuerden que no solamente empiezan a imitar en los hogares a los padres, sino que también a artistas, deportistas, ¿verdad? Quieren hacer, a medida van creciendo, quieren ser igual a otros. Igual a los amigos que son más inquietos, que, bueno, popularmente se puede decir más vivos, ¿verdad? Más, y que al final de cuentas es ante los ojos de ellos, pero ante los ojos de la sociedad son amigos que van violando un montón de reglas. Entonces, enseñanza. Primer punto. ¿Qué les enseñamos a los hijos? ¿Qué aprenden los hijos? Veamos un ejemplos en la Biblia. Génesis capítulo 12, versículo 10. Empiezo desde ahí. Génesis 12, versículo 10. Voy a leer varios versículos, pero quiero empezar a leer el capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Ok. Versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre de la tierra. Y aconteció que cuando estaban para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Entonces, ¿qué vemos acá? Viene Dios y le dice a Abraham que confíe en él, que salga de su tierra, que salga de su parentela,
y se vaya a una tierra que él le ha dicho. Cuando están ahí viene una hambruna. En estas épocas, ¿cuál era la hambre que existía? Bueno, ellos tenían ganados, la gente vivía de la tierra, vivían de los granos, sembraban, cosechaban, ¿verdad? Tenían que cultivar. Pero en ese entonces el problema era la sequía. Estaban en un lugar donde había sequía, no había lluvia, no podían cultivar nada. Entonces tienen que ir a un lugar donde sí se cultive. En el versículo 13 de este mismo capítulo vemos entonces, llega Abraham a Egipto, a morar ahí, y le dice a Sarai, cuando los hombres te vean, van a decir de su mujer, y para poder en ese entonces tener una persona o una mujer tenía que matar a su marido. Entonces le dice, ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. ¿Ok? Entonces, ¿qué dijo Abraham? Es mi hermana. Después, versículo 18, Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por, ¿por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Cuando Faraón se da cuenta de que es la mujer de Abraham, le dice, toma tu mujer y vete. Ok, estamos hablando de Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? Vemos cómo llega a Egipto y cómo tiene que mentir. Capítulo 20. Pasamos al capítulo 20 de Génesis. Y estamos aquí. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Lo vuelve a hacer. ¿Qué estaba haciendo Abraham acá? No entiendo. Ya había mentido diciendo que era su hermana, aunque más adelante vemos que era medio hermano. Eran medio hermanos, pero él tenía que defender su posición como esposo. Tenía que decir, no, es mi esposa. ¿Verdad? En aquella época, pues se daban en matrimonio entre familiares. Y ella era media hermana de él, pero era su esposa, no era media esposa. Llega a esta tierra, ¿verdad? Donde Abimelech, y le dice que es su hermana. Ok, versículo, y le, versículo 13. Pero vino Dios a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Ok. Entonces viene Dios y le habla en sueño a Abimelech y le dice, ¿verdad?, que ha hecho mal. Viene a la esposa de Abraham y le dice Dios que lo libró o lo está librando de la muerte. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado de pecar contra Él? A veces no nos damos cuenta. Aquí podemos sacar esa enseñanza.
Dios está librando a este rey, ¿verdad? Del pecado de tener a la mujer de otro hombre. Entonces, ¿cuántas veces nos ha librado Dios del pecado y no nos hemos dado cuenta? Pero el asunto es que está aquí, ¿verdad? Ahí está Dios, está acá, está cuidándonos. Después, versículo 8. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en oído de ellos. Y temieron los hombres de gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué has traído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas que hiciese eso? ¿Qué pensabas para que hicieses eso? Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Vean lo que dijo, no hay temor de Dios en este lugar. Esa gente tenía conocimiento de Dios. Y cuando Dios le habló en sueños, temieron todos. Y cuando Abimelech le dice a sus siervos todo lo que Dios le había dicho en sueños, tuvieron temor, tuvieron miedo. ¿Y qué hizo? Le entrega a su esposa y lo llama para pedirle cuentas. ¿Por qué me hiciste tan grande mal? Porque vimos la vez pasada, cuando Abraham lo había hecho por primera vez, le habían dado por su hermana cosas, ¿verdad? Dotes. Y aquí este rey también les había dado. Versículo 11. Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Versículo 17. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y a siervos, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda la matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Ya Dios los había castigado, ya ellos tenían temor de Dios, sabían que estaban enfermos, sabían que no estaba bien. Aquí podemos ver también en este pasaje, ver cómo Abraham sale confiando en Dios, le hace caso, pero no tiene la confianza en su totalidad. Porque llegar a un lugar donde él sabía cuál era la costumbre de los pueblos, sabían que lo podían matar a causa de su mujer y se la iban a quitar, pero él tenía que tener confianza en Dios, que Dios lo iba a estar protegiendo a pesar de esos lugares a donde llegara. Al igual nosotros como hijos de Dios, a pesar de las situaciones que vengan, las situaciones en las que estemos, en las que nos encontremos, debemos de tener confianza en Dios. Es difícil estar en una situación, en una tribulación, es difícil, pero debemos siempre de tener confianza. A pesar de que estoy en momentos difíciles, a pesar que mi cuerpo me duele, a pesar de que tengo una enfermedad, debo decirle siempre a mi mente y a mi corazón, estoy confiando en Jesucristo, sé que Él me va a ayudar. Estoy en ese momento difícil, pero debe ser mi consuelo. En el día que temo, yo en ti confío. Eso dice el salmista, ¿verdad? Entonces, vemos estos principios de la palabra de Dios. Quiero pasar al capítulo 26 para que veamos para poder ver el asunto de lo que imitan los hijos. Vemos a Isaac, hijo de Abraham. Capítulo 26. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue a Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Vea, es el mismo rey
y el mismo lugar. Bueno, es el mismo lugar. Algunos dicen que no es el mismo rey, pero otros que sí. Porque, bueno, el nombre. Segundo, porque tienen temor de Dios también. Y tercero, porque hay un capitán del ejército que se llama Filcol y aparecen los mismos dos. Entonces, aparentemente, cuando Isaac regresa, es al mismo rey donde llega, ¿verdad? Bueno, pero eso es otro tema más detallado. Pero el asunto es que Isaac, hijo de Abraham, llega a Abimelech, rey de los filisteos, a raíz de una hambruna que hubo en la tierra. Entonces, versículo 3 del capítulo 26. Bueno, versículo 2, perdón. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en la tierra, y haré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas las tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué dice esto? O sea, Abraham creyó en mí. Así como nosotros debemos de creer en Jesucristo y depositamos su fe, nuestra fe en él. Y habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. ¿Cuál era el tema? Que imitan los hijos. ¿De dónde aprendió Isaac a decir? Ya Rebeca no era media hermana de él, como lo era Abraham, pero este evento se da 60 años después. ¿De dónde lo escuchó? ¿De dónde lo aprendió? No aprendió de su padre. ¿De dónde aprenden los hijos las primeras cosas? ¿Imitan de dónde? El comportamiento de los padres, de los adultos, en los hogares. Ahí empiezan a imitar. ¿Cuál es nuestra manera de comportarnos? Como hijos de Dios debemos de tener cuidado. Siempre hay alguien que nos va a imitar como persona. ¿Qué es lo que va a hacer? Ya empezamos a hablar de testimonio. Entonces, primer punto, ¿qué les enseñamos a los hijos? En este vemos cómo Isaac aprendió la mentira. Mintió como su padre había mentido 60 años antes, ¿verdad? Lo escuchó y dijo, esta es la manera de salir. El mismo temor que había visto en el padre y la misma falta de confianza en esa época, en ese momento de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿a quién imitan los hijos? ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién imitan los niños? Segundo punto, ¿quién es nuestro enemigo? Vimos que en este momento, en este caso, es la mentira. ¿Quién es nuestro enemigo? Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, capítulo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. La lucha es a nivel espiritual. ¿La lucha contra qué? ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Cuáles son nuestras debilidades a nivel espiritual? ¿En qué estamos fallando? Recordemos, ¿cómo ligamos esto al tema que traemos de imitar? Porque si tenemos debilidades en ciertas cosas, los niños o los hijos van a imitarlas. Recuerdan que hablábamos en este caso hablamos de mentira. Isaac imitando la mentira. Pero también hablábamos en estudios anteriores acerca de la ira. Si una persona responde de manera violenta y explota, los niños van a pensar que es una manera normal y lo van a imitar. Un abuelo, cuando su nieta hace
algo y se enoja, dice el abuelo orgullosamente, salió al abuelo. Qué bueno. Como, bueno, personas del mundo. Pero como hijo de Dios, es bueno explotar, enojarse. No. Dios dice, no, la ira no es buena, la mentira no es buena, no lo haga. Pero ¿qué pasa? Como hijos de Dios, si hacemos cosas que delante de los ojos de Dios están mal, que son nuestras debilidades, debemos de tener cuidado siempre porque hay alguien que nos va a imitar. Usualmente los niños van creciendo. ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Cuál es nuestra debilidad? ¿Cuál es nuestra lucha? ¿Contra qué es? No es contra carne y sangre, ¿verdad? Es contra el enemigo, nos va a atacar. Para que nosotros, en nuestro testimonio, no sea el adecuado delante de los ojos de Dios y delante de los hombres. Pero ¿qué pasa? El niño va a imitar eso. Entonces debemos de tener cuidado. Y entonces respondamos, ¿qué debo hacer? Si la lucha no es contra carne, sino contra principados, contra potestades. La lucha es espiritual. ¿Cómo debo ganar esa lucha? ¿Cómo debo aprender a luchar? Bueno, viniendo a Cristo a nivel espiritual, arrodillándole, diciéndole, Señor, no puedo, ayúdame. Recuerden lo que dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si tengo alguna debilidad, si tengo algo que niños, hijos van a imitar y no está bien delante de los ojos de Dios y delante de los hombres, primero tengo que reconocer que no puedo solo. Segundo, debo venir a Jesucristo y decirle, como hijo de Dios, Señor, no puedo, ayúdame a cambiar esta parte que está en mí que no está bien. Y tercero, debo pedirle a Dios que me dé fuerza para luchar. A cambiar algo que está en mí que no está bien. Primeramente, tengo que reconocerlo. Si soy hijo de Dios, no puedo solo. Tengo que pedirle ayuda a Dios, pero yo tengo que tomar la decisión de venir a Dios y después decirle, ayúdame. Él va a poner su poder, pero yo tengo que poner el querer y esforzarme. Él me va a dar las fuerzas. Entonces, reconocer que no puedo solo. Debo venir a Jesucristo, pedirle ayuda. Luchar con las fuerzas de Dios, no son las mías. Venir, pedirle a Dios, orar. Orar. Le hablo. Leer la palabra para ver cuál es la voluntad de Él. ¿Okay? Orar, le hablo. Leer la palabra de Dios para ver cuál es la voluntad de Él. ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga? Así me doy cuenta qué es lo que le agrada, qué no le agrada, y voy a ir cambiando mi forma de pensar y lo que he aprendido. Entonces, estudiemos la palabra de Dios. Y entonces, ¿a quién imitan los hijos? ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Cómo podemos venir para luchar contra ese enemigo? Con la fuerza de Dios. Tercer punto, una forma de vida. Una forma de vida. Esto habla de testimonio. Vean lo que nos dice en Efesios capítulo 5, estamos cerca ahí, versículo 18. 5:18. Empiezo a leer desde el 15. Empezamos con esta lectura y continuamos para finalizar con esta lectura. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Debemos de ver cómo andamos, cómo actuamos, cómo nos comportamos. ¿Por qué? Porque alguien nos va a imitar. ¿Por qué? Porque Dios nos está viendo cómo nos comportamos y hay cosas que a Él no le agradan. ¿Por qué? Porque las personas nos están viendo y muchas veces dicen, bueno, y para ser cristiano como ese y la forma de comportarse, mejor no soy nada.
alejamos a otros de Cristo con nuestro ejemplo, con nuestra conducta, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de comportarnos. Entonces, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. Recordemos que la palabra necios viene de aquellos que no creen en Dios. Esos son los necios, según la palabra de Dios. Si no andemos como sabios. ¿Quiénes son los sabios? ¿Qué dice Santiago? Si a alguien le falta sabiduría, pídala a Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Andemos como sabios, como que tenemos temor de Dios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Cómo lo aprovechamos? Tengo días libres, tengo horas libres después del trabajo, después de la iglesia, nos sentamos a ver la tele. Hacemos cualquier cosa menos edificarnos en la palabra de Dios. ¿Cómo utilizamos nuestro tiempo? Debemos de tener cuidado. ¿Qué hacemos? ¿Con quién nos relacionamos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que escuchamos? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino seamos entendidos. De cuál sea la voluntad del Señor. Y ya hablé de esto. ¿Dónde encontramos la voluntad del Señor? En la palabra de Dios. ¿Cómo voy a ser yo una persona entendida encontrando la voluntad de Dios? Bueno, pasando tiempo en su palabra, leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios, edificándome, voy a escuchar prédicas. Bueno, que eso pero yo escucho los domingos y escucho los miércoles, no. Como hijos de Dios tenemos esa lucha espiritual todos los días. Debemos venir, levantarnos, darle gracias a Dios por un día más de vida. Debemos pedirle a Dios que nos ayude para ese día porque vienen luchas. Nos acostamos, le damos gracias a Dios por el día que terminó, porque ha estado con nosotros, y al día siguiente otra lucha nueva. Todos los días. Esa es la lucha. Entonces todos los días tengo que prepararme. Todos los días, si puedo escuchar prédica, escucho una prédica. Todos los días tengo que venir a la palabra de Dios y ver qué dice Dios en su palabra para aprender y poder, que pueda Él ir transformando mi vida en lo que a Él le agrada. Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo hace esa analogía, ¿verdad?, entre lo que es la embriaguez. Es una persona que pierde el sentido, pierde el control. Hoy en día vemos personas que dicen que están llenas del Espíritu Santo y hacen un desorden en los cultos, en los servicios de Dios. Precisamente a eso se refiere. Una persona embriagada pierde el control. Una persona llena del Espíritu Santo se deja guiar por el Espíritu de Dios, haciendo lo que a Dios le agrada en su palabra, haciendo la voluntad de Dios, lo que hablaba en el principio, leyendo la palabra de Dios, orando, ¿verdad? A eso se refiere con ser lleno del Espíritu. Esta llenura es andar bajo el control de Dios, lo que Dios quiere que hagamos. ¿Dónde lo encontramos? En la palabra de Dios. Pero si no la leo, si no la estudio, ¿cómo voy a saber cuál es su voluntad? ¿Cómo le voy a decir yo a Dios, bueno, Señor, yo quiero que me cambies esta área de mi vida, no puedo cambiarla, me cuesta? Y llega el siguiente fin de semana, otra vez. Y llega el siguiente fin de semana otra vez, llega el siguiente año otra vez. Tengo problemas en esta área y no la cambio. Llega el siguiente año y toda la vida está ahí. Bueno, al final de cuentas es que no la queremos cambiar. Porque cuando venimos a Dios, Él empieza a transformarnos a medida que entendemos la palabra. Si Él dice, bueno, no sea dado a la ira, no sea iracundo, yo debo detenerme cuando voy a explotar. Ya en vez pasada hablábamos, pidámosle a Dios en ese momento y nos regresamos. Y así con la mentira. Uy, Señor, se me fue. Dije una mentira, ayúdame para no decir. Entonces, cuando yo tenga que hablar con una persona, debo estar atento a que no se salga una mentira sin querer. Porque la mentira, que empezamos a ver lo de Abraham, que Isaac lo imitó, el problema de la mentira es que cada vez va creciendo. Y el problema es que el mentiroso es tan mal mentiroso que no se acuerda de sus mentiras. Siempre termina equivocándose.
porque como no fue un hecho real, entonces sigue mintiendo, sigue mintiendo. Y cuando tiene que tocar y hablar otra vez del mismo evento, dice otra versión diferente. Ahí es donde se agarran los mentirosos, ¿verdad? Cuando ya no concuerdan los hechos, o la misma historia no concuerda, dice uno, me mintió. Pero en fin, debemos de venir a Dios, pedirle que nos ayude, que nos guíe, que nos vaya transformando. Y dice, seamos llenos del Espíritu Santo, vea, una demostración de llenura, hablando entre vosotros con salmos, con cantos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando alabanzas al Señor en vuestros corazones. Cantemos, alabemos a Dios siempre. Que las personas que nos escuchen como hermanos, nos escuchen hablando, a veces, mira, no entendí el tema que predicaron el domingo, me quedé en una cosa. Entonces, voy a hablar con otro hermano de Jesucristo y vamos a compartir ese tipo de temas, ¿verdad? A veces, la manera, lamentablemente, de comportar de algunos hermanos con ciertas palabras ofensivas, que eso es un testimonio malo ante los ojos de los hombres, ante los ojos de Dios, alejan a otros que pueden venir a Cristo. Entonces, hablemos con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ojo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que que le dan gracias a Dios, pero no le dan gracias a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tal como manda la palabra de Dios. Démosle gracias a Dios en todo. Estamos atribulados, estamos atormentados. Vengámosle, pidámosle a Dios ayuda. Y gracias a Dios. Una vez que usted salga de esa tribulación, de esa tormenta, se va a dar cuenta que eso lo acercó más a Dios para que usted pudiera confiar más en Dios. La mentira de Abraham, donde estaba usando él su propia inteligencia, usando su propia astucia, igual la de Isaac, que usó su propia astucia, una conducta aprendida de los padres. Cuando se vio, cuando se vio en el momento que le reclamaron por qué, y dicen, bueno, es que creí que no tenían temor de Dios, le dan una lección muy importante. Tenemos temor de Dios. A veces estamos ante personas que conocen de Cristo y nuestro comportamiento es como de una persona impía. Debemos tener cuidado cómo nos comportamos en todo tiempo, hasta en nuestros hogares, porque hay alguien que nos va a imitar siempre. Alguien va a aprender, recordemos. Y esa lucha en nuestro comportamiento no es contra carne y sangre. Luchamos y nuestras armas son espirituales en Cristo Jesús. Debemos venir a Él cada día, pedirle que nos ayude, que nos guíe, que nos guarde. Hasta aquí el mensaje de esta noche. Voy a orar para finalizar, hermanos. Padre, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias.